Vamos a Efesios, ¿le parece la palabra del Señor? Hemos estado viendo en estos domingos una serie de hablar con todo lo que es el tema y el desarrollo del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Se acuerda? Hemos estado hablando de todo aquello con el propósito de poder después llegar nosotros a entender un poco uno de los compromisos como miembro de la iglesia que tenemos, el saber cuáles son nuestros dones, para saber también ocuparlos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a estar mirando hoy día el propósito de los dones en la iglesia, el propósito de los dones en la iglesia. Por lo tanto, eso es lo que hoy día vamos a desarrollar en esta mañana. Así que le pido que esté tranquilo, concentrado. ¿Ya trajo la Biblia o no? ¿Sí? ¿La trajo? Ya, mire, el próximo domingo ya es 1 de septiembre, ¿o no? Y comienza el mes de la Biblia. Ya, para nosotros el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Así que le invitamos a traer la Biblia, pero la Biblia en papel. ¿La puede traer usted? Porque todos tienen Biblia en la casa, ¿o no? Todos tienen una Biblia en la casa. Le invitamos a traer su Biblia de papelito, ya desde el 1 de septiembre en adelante. Le van a preguntar ahí en la puerta. Y es de verdad, le van a preguntar en la puerta, ¿trajo su Biblia? Le van a preguntar y va a tener sorpresa usted ahí. Ya se está preparando algo bonito, interesante. Así que traiga su Biblia, ya una cosa de motivación también para usted, para que podamos cada día tener la Biblia en nuestras manos. Lo otro que quiero decirle, hermano, una buena noticia antes de ir a la palabra, ¿no? Que esta noche tenemos culto. Gracias a los que dijeron amén. Tenemos culto a las 19 horas y vamos a tener la cena del Señor, ¿ya? Así que venga al culto de la noche. Acuérdese que el último domingo del mes hacemos nuestro culto en la noche también, ¿ya? Así que venga ya para participar y celebrar el nombre de nuestro Señor. Oremos por los necesitados, por los enfermos. Tenemos a muchos. Hoy día nos vamos a estar acordando a nuestra hermana Angélica Burto. ¿Se acuerda de la hermana Angélica Burto? Ya ella está viviendo por allá por Cabrero, por esos lados. Ya, así que oremos por ella también en sus necesidades. Ya, así que le pedimos que ore por ella. Quizás está conectada, no sabemos, en nuestro canal de YouTube quizá, y le mandamos los saludos y abrazos también para la familia. Muy bien, ¿tiene la Biblia? Abra entonces la Biblia en el capítulo 4, ya del libro de Efesios. Comparta la Biblia con aquel que no pudo traer la Biblia hoy día, ¿cierto? Compártala con nuestras visitas también, ya, por favor, nuestras visitas. Comparta usted, miembro, la Biblia. ¿Se escucha bien o no? ¿Se está escuchando bien? ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces vamos a versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿ya? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, hermanos queridos. Dentro de estos versículos encontramos varias cosas que los dones, estos regalos que hemos ido hablando domingo a domingo, que vienen de parte de Dios y son entregados
a través del Espíritu Santo para cada uno de nosotros, ¿cierto? Vemos acá muchas características de lo que Dios quiere hacer con nosotros en la iglesia, ¿ya? Y usted es parte de la iglesia, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ver acá algunas cosas y voy a nombrar y vamos a ir desarrollando. Tengo 3, 4, 5, 25, 30 puntos. ¿Se ríen ustedes? No, no, son 5 puntos. Sí, no, 4. 4 lo vamos a cortar ahí, ¿ya? Mire, lo primero que vamos a ver que dentro de los objetivos que tienen los dones, el primer punto es perfeccionar a los creyentes. Los dones están para perfeccionar a los creyentes. Segunda cosa, ya que hacen los dones, es también en este desarrollo para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones edifican el cuerpo de Cristo, edifican la iglesia. Tercera cosa, sí, los dones sirven para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Por eso que es interesante que usted y yo debemos estar preocupados, ¿no?, de saber y desarrollar los dones. Y cuarta cosa, debemos tener en cuenta los dones para que a la medida de la estatura, ¿no?, de la plenitud de Cristo debemos llegar todos. ¿Se da cuenta lo que es eso? ¿No? Por lo tanto, usted no puede decir, como yo lo dije el domingo pasado, que usted viene a la iglesia, se sienta y no hay mayor compromiso. Venir a la iglesia es un compromiso. Ser parte del cuerpo de Cristo es compromiso. Es responsabilidad que usted y yo debemos tener. ¿Para qué? Para que se cumpla todo esto. Y por eso entonces usted tiene estos regalos que vienen de Dios. Cuando termine la serie de lo que hemos ido predicando, yo espero que usted diga, ¿sabe, pastor? Desde que usted comenzó a predicar, el Espíritu Santo empezó a amonestar mi vida y hoy día ya sé cuáles son mis dones. ¿Podremos llegar a eso? ¿O no? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes ya están orando por aquello? ¿Está usted orando y diciendo, Señor, muéstrame mis dones? Porque dijimos, una iglesia que conoce sus dones es una iglesia madura. Por lo tanto, si nosotros todavía no sabemos cuáles son los dones, estamos en crecimiento. Estamos en el crecer maduramente en las cosas del Señor. ¿Amén o no? Y yo espero que vamos creciendo, vamos edificándonos para todo esto. Entonces, dice, y él mismo constituyó, y se da cuenta que aquí arroja varios conceptos de dones. Lo está viendo acá, versículo 11. ¿Sí? ¿Lo está viendo? Apóstoles, profetas, evangelistas. Pero por favor, para que usted no se confunda, los apóstoles, hoy día hay muchos que dicen, este es el apóstol tanto, el apóstol tanto. Nosotros no creemos en esa parte del apóstol. ¿Ya? El apóstol se entiende como enviado. Por lo tanto, nosotros todos somos enviados, todos somos apóstoles. No sé si me explico. ¿Ya? Pero, claro, hoy día hay corrientes que enseñan el apóstol aquí, el apóstol allá. Bueno, lo ponen como jerarquizando, ¿cierto? Viendo la autoridad, ¿no? Que está a cargo de esto, de esto, de esto. Ese es el apóstol, pero nosotros no creemos en aquello. Nosotros hablamos de como el enviado. Por lo tanto, usted y yo somos enviados, todos somos apóstoles. Es lo que enseñamos nosotros, ¿ya? Es lo que entendemos nosotros. Otros dicen, sí, el apóstol puede ser tomado con el concepto de el misionero, el que va a trabajar. Este es un apóstol, un enviado. ¿Quién lo envía? La iglesia. ¿Y la iglesia en nombre de quién? En el nombre del Señor envía a estos apóstoles, estos enviados, estos misioneros. También lo ven desde ese punto de vista. Pero nosotros los bautistas no hablamos que en nuestra congregación, en nuestra obra, tenemos apóstoles. Nosotros no hablamos de aquello. En nuestra iglesia, sí, hablamos de oficiales, pastor y diácono, eso sí, ¿ya? Y después viene la congregación, ¿ya? Así que, por favor, entendamos aquello, ¿no? Y también nosotros hablamos que hoy día, cuando hablamos de profetas, hablamos de profecía, hablamos no de predicación, ¿ya? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es que hoy día decimos, el profeta tanto, el profeta tanto. Nosotros cuando hablamos de profeta, hablamos del predicador. Eso es lo que se entiende, y si nos vamos a los originales también entendemos aquello. Por lo tanto, en las iglesias bautistas usted nunca va a escuchar, el profeta Félix. Hoy sonaría bonito,
ahí viene el profeta Félix. No, ¿cierto? No, el predicador, ¿ya? El que predica la palabra. ¿Se entiende? ¿Ya? Por lo tanto, dentro de estos conceptos que miramos en la Biblia, al estudiar en profundidad debemos aclarar estas cosas. ¿Se entiende, no? Entonces, perfeccionar a los creyentes. El verbo perfeccionar, y esto es interesante, ya le va a gustar mucho a mi hermano Felipe Ponce, ¿está por ahí, no? Hermano Felipe Ponce, o ya se tuvo que retirar, ¿ya? Porque a él le gusta mucho el griego. Entonces, en la traducción del concepto griego, catartismos, interesante, suena bonito, ¿ah? Me costó esta cosa. Catartismos, que más bien significa equipar, hermano. Mire qué interesante, ¿no? Cuando habla de perfeccionar, está hablando de equipar. Por lo tanto, en la iglesia, a usted y a mí, el Señor nos está equipando con los dones. Usted está siendo equipado, equipada. ¿Se da cuenta lo que es eso? ¿Ya? Por lo tanto, ¿hay responsabilidad en usted? ¿O no? Claro que hay responsabilidad. Por lo tanto, le digo a los más jovencitos que hay aquí, ¿ya? Preocúpate de comenzar a la corta edad que tú tienes, de preguntarle al Señor, Señor, ¿cuáles son mis dones? ¿Sabes? Porque la Biblia dice, acuérdate, joven, en los días de tu juventud. Y qué rico es ser joven y entregar toda tu vida al Señor para el servicio del Señor. Porque la Biblia dice, antes que vengan los días malos, en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Qué rico es ser joven. Gracias, ¿no? Gracias, Daniel. Eterna juventud, ¿no? ¿Cierto? Claro. Porque el joven, ¿qué es lo que tiene? Tiene la fuerza. Tiene el vigor, tiene, ¿cierto?, el motor que mueve. Pero ¿y después? ¿Qué pasa, hermano? Va bajando ese vigor, ¿cierto? Después ya, no, es que ya es muy noche, no quiero salir. No, después ya empieza que me duele todo. El frío, los días malos. Ya empiezo a mirar menos, escucho menos, ¿sí o no? Las piernas, dice Eclesiastés, empiezan como a tiritar. Ya me da miedo hasta bajarme de la micro. Antes que vengan esos días malos, en tus días de juventud, sirve al Señor. Entrega tus dones al Señor. Y si no lo sabes, pregúntale. Señor, ¿cuáles son mis dones? Dame los dones, Señor, que usted quiera, porque es voluntad del Señor. Jóvenes, ¿cuántos de ustedes creyeron en el Señor cuando eran jovencitos? Mire, la mami María, que está allá, y le decimos que bueno es el Señor, la mami María ya está aquí, postoperatoria, ¿cierto? Así que el Señor la ha bendecido, hermana María, qué gusto verla acá. Pero la hermana María desde chiquitita, ¿cierto? En el Señor. Y hoy día que tiene 40, dice, ¿cierto? ¿Qué dice? He servido al Señor. ¿Amén o no? Cuando venía con todos los cabros chicos por acá, ¿cierto? Caminando y llegaba al templo. Mire qué maravilloso. Y uno mira para atrás, cuando tenía 15, 20 y servíamos al Señor con la fuerza, ¿o no? Con las ganas. Hoy día, 80 años ya difícil, ¿o no? Aunque mi hermano Simeón con 98 está ahí sentado. Y viene igual a alabar al Señor. Entonces, hermanos queridos, el Señor nos equipa. La idea entonces es que Cristo ha constituido en la iglesia diferentes ministerios a fin de habilitar, de equipar a los cristianos para un trabajo específico cuyo objetivo principal es la salvación de las almas. Hermanos queridos, el Señor da dones para la edificación, para equipar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero no para encerrarse en 4 paredes y felicitarnos nosotros y decir, hoy que sabemos harto de la Biblia. Eso es una cosa, pero nos perfecciona, nos equipa para ir a buscar las almas perdidas. Si a usted no le da pena, si el Señor viene hoy día y esto se acaba, ¿qué dice el Señor? Los que han creído en Cristo se van al cielo con Él. Y hermanos queridos, los que no,
¿qué pasa con ellos? ¿A dónde se van? Claro, y uno dice, claro, desobedientes, no creyeron, se van al infierno. ¿Y nosotros? ¿Qué responsabilidad tuvimos? ¿Dijimos algo o no dijimos algo? Pero si estamos bien equipados, pues tenemos los dones, pero ya ahí tenemos que buscar las almas perdidas. Todo esto con el objetivo, ese es el objetivo principal, la salvación de las almas y la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es el propósito de Dios que todo cristiano sea apto en el servicio de Dios. Por lo tanto, usted no puede decir, no, yo no sirvo para nada en la iglesia. ¿Se ha preguntado para qué está? Yo creo que sí. ¿Va a trabajar conmigo entonces? Porque usted trajo la Biblia, ¿cierto? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 13, por favor. Hechos, capítulo 13, versículos 20 y 21. No escucho las hojas. Por ahí sí. Se está escuchando, ¿cierto? Hechos, capítulo 13, 20 y... Mire, qué interesante estos dos versículos, porque dice, después como 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Es decir, aquí hay personas que se dedicaron a trabajar. Hay personas que estuvieron con el pueblo para la edificación. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Es decir, hubo hombres trabajando y estos jueces, ¿qué es lo que hacían? Claro, juzgaban al pueblo, pero ¿para qué todo? Para la formación del pueblo, para que se portara bien el pueblo, para que se desarrollara también el pueblo de una u otra manera, éticamente y moralmente bien, actuando bien. Nosotros estamos acá para que el Señor nos perfeccione y para que trabajemos. ¿Se da cuenta lo que es eso? Por lo tanto, hermano querido, si usted hoy día dice, bueno, a mí me da lo mismo tener dones o no dones, bueno, la idea es que usted tiene que reflexionar, recapacitar y poder decir, yo quiero perfeccionarme en lo que Dios ha dejado para la iglesia. Por eso es mi responsabilidad como pastor de la iglesia repasar estos temas con usted para que le inquiete su corazón y el Espíritu Santo que mora en nosotros pueda inquietarlo más fuerte a usted y que usted diga, ya, identifiqué mis dones. Y cuando usted identifique sus dones, venga con nosotros y diga, ¿sabe, pastor? Líderes, ya sé cuáles son mis dones. Aquí quiero trabajar. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, qué lindo es que una iglesia se desarrolle de esa manera. Entonces, usted ya está equipado con los dones, equipado. Y todo eso, en Efesios capítulo 4, versículo 12, dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra edificación es la traducción de oikodomé, griego, que significa edificación o construcción. Por lo tanto, en el crecer en la iglesia, en el desarrollo en la iglesia, sí tenemos que hablar de una buena edificación y una buena construcción en la iglesia. Entonces le pregunto, aquí hay algunos que saben construcción, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué se coloca primero? Lo primero es un estudio de suelo, ¿o no? Yo no tengo idea, pero lo leí. Un estudio de suelo. ¿Para qué sirve el suelo? ¿Ya? Después entonces, ahí ya comienza el trabajo, ¿no? Le hablo a Daniel, le hablo al hermano Manuel. ¿Quién más saben de construcción aquí? ¿Ya? Neri también, ¿cierto? ¿Qué se hace en el suelo? Se prepara el suelo. Se hace un cimiento. ¿Existe un estabilizado que le llaman por ahí? También, ¿cierto? Algo por el estilo, ¿ya? Y se hace un buen fundamento, ¿sí? Si no hay un buen fundamento, ¿se puede construir? No, ¿cierto? Hay que hacer un buen fundamento. Le pregunto a usted, ¿qué fundamento ponemos nosotros en nuestra vida espiritual cristiana? ¿Cuáles son nuestros fundamentos que deben existir
en la vida del cristiano, en esta construcción, ¿cierto? O edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que va usted a colocar en su fundamento? Fe. ¿Qué más? Oración. ¿Qué más? Palabra o Biblia, vamos a decirlo. Doctrina. Ya, interesante, doctrina. ¿Qué más pondría usted? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Con eso estamos bien? ¿Perdón? ¿Convicción de qué, querido Ismael? De Dios, de nuestra fe, nuestras doctrinas, ¿cierto? Convicciones. ¿Ya? Yo pondría, bueno, aparte de poner hartas cosas, pero, ¿y si construimos pero sin amor? ¿Nos serviría? ¿Cierto? Y con todo lo que ustedes dijeron, y más cosas, hay que hacer un buen fundamento. ¿Sí? ¿Qué dijo Pedro a Jesús cuando Jesús preguntó, ¿y qué dicen de mí? Y después le dice, discípulo, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremendo fundamento, ¿sí? Y ese fundamento tiene que estar en tu corazón. Decir, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, hermanos queridos, si nosotros como iglesia no nos damos cuenta que los dones que el Señor me ha dado son para la edificación, la construcción de la iglesia, ¿no? Entonces nos vamos a andar cayendo. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, acá, no sé cuántos sabemos hoy día, quizá unos 100, más quizá, no sabemos cuánto, pero imagínense que usted tenga solo un don, porque el cristiano puede tener más de uno. Tendríamos 100 dones aquí. Qué maravilloso, ¿no? Y cada uno desarrollando su actividad, se junta con el otro y van haciendo esta fuerza. Y cada vez más el trabajo de la iglesia se mueve. Y la iglesia unida es bendecida. Al tiro sacan. De aquí no se habla de ese tema. De aquí. Pero la iglesia unida es bendecida. De todas maneras. Por lo tanto, usted hace esa pega, ese trabajo. Entonces, la palabra esta de edificación, de construcción, se usa en otros términos. Mire, como dije que usted iba a trabajar, vaya a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 14, ya, capítulo 14, versículo 12, que dice lo siguiente así: también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, ya, procurad abundar. ¿Qué dice? Ya, entonces, los dones tienen que abundar en la iglesia, ¿o no? ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, otra vez yo quiero que te vayas a la casa inquieto diciendo, otra vez el pastor está diciendo que todos tenemos dones y yo no tengo idea todavía cuál es el que tengo. Que se vaya inquieto, hermano. Que ore al Señor, que le pregunte. Porque, ¿sabes? Tú tienes una responsabilidad que es edificar al que está a tu lado. Construir juntos es bendición, ¿ya? Por lo tanto, anhelemos, como dice ahí el versículo, ¿lo leyó bien? Anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Siga un poquito más allá en el versículo 26, ¿ya? Un poquito ahí. ¿Qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Edificación. Para edificación. Y ahí está hablando de algunos dones, ¿o no? En ese versículo 26. ¿De qué don estamos hablando ahí?
Ya nos metimos en problemas ya. ¿O no? Tiene lengua, dice. O sea, todos tenemos lengua. Pero habla del don de lengua. Qué interesante, ¿no? Y nosotros los bautistas, ¿qué pensamos del don de lenguas? ¿Creemos en el don de lenguas, los bautistas? ¿Sí? Ah, ¿quién dijo eso? Bien, pastor, compañero, condiscípulo. Gracias, mi querido Eterna Juventud. Mire, don de lengua, de repente se confunden. En la interpretación bíblica, cuando estudiamos nosotros, Pablo nos enseña de la manera como esto debe suceder en la iglesia cristiana. Y si nosotros estamos aquí en un culto, estamos alabando al Señor, y si hay un hermano o una hermana que se levanta a hablar en lenguas, lo primero es que nosotros tenemos que respetar lo que la persona está desarrollando, ¿cierto? Y no al tiro, cállate callado, no. Está hablando en lengua. ¿Sí? Lo que viene después en el momento es preguntar, hermanos, ¿hay alguien que interprete las lenguas que está diciendo? Si no hay nadie que interpreta, le preguntamos a la persona, ¿usted entiende lo que está diciendo? Si la persona dice, no, entonces le decimos, entonces vaya a su casa, enciérrese en su pieza, alabe al Señor en lengua, hágalo para el Señor, para la edificación suya. Porque al hacerlo así en sola, nosotros no nos va a edificar eso. No nos edifica porque no entendemos. Ahora, si ella o él habla en lengua y hay alguien que interpreta, que ese es un don, el don de la interpretación de lengua, y hay alguien que interpreta, gloria al Señor. Y recibimos lo que el Espíritu quiere decirle a la iglesia. O la misma persona puede interpretar. ¿Se entiende lo que digo? Ese es el orden que Pablo nos enseña, porque en el culto para el Señor, el objetivo es glorificar siempre al Señor. ¿Sí? Ese es el orden. Ahora dicen, pero es que los bautistas no desarrollan el don de lengua. ¿Por qué? Porque no se ve mucho. ¿Sí o no? No se ve mucho. Pero le aseguro que está el don de lengua. Lo hemos escuchado. ¿Ya? Pero es un don que viene de parte de Dios. ¿Sí? Diferente es al movimiento de Pentecostés. ¿Se acuerda? Cuando estaban muchos ahí, ¿y qué hicieron los apóstoles? Hablaron, dice, en lenguas, plural, ¿ya? Pero ahí fueron idiomas, dialectos, para poder comunicar el mensaje a otros, ¿cierto? Que escucharon lo que hablaron los discípulos. Habían de otras partes, de otros pueblos, y entendieron. Entonces, es interesante que todos nosotros, para edificar y construir en el cuerpo de Cristo, debemos tener claro, ¿no?, los dones que yo y usted debe tener, o usted y yo, ¿no? Y acá entonces, ¿qué hay, pues, hermano, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo o tiene alabanza, ¿no? Tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, pero todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted no edifica el cuerpo de Cristo, nos salimos del objetivo y del propósito que tienen los dones. ¿Me explico con aquello? Entonces, si usted tiene dones, ¿para qué? Para perfeccionar a los creyentes y para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Amén? ¿Lo tiene claro? ¿Sí? Tercera cosa, vamos a de nuevo a Efesios, repasar ahí Efesios 4:13, ¿ya? Efesios 4:13, ¿ya? Dijimos ahí, para que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ¿cierto? Por lo tanto, unidad de la fe.
La fe en Cristo Jesús. Debemos tener fe en Cristo Jesús, no en otra cosa. ¿Ya? Entonces todos debemos llegar a esa unidad de la fe. La pregunta que yo me hago es, ¿todos estamos unidos en esta fe en Cristo Jesús? ¿Tú crees de la misma manera que el que está a tu lado en Cristo Jesús? ¿Creen de la misma forma? ¿O hay diferencia como tú crees en Cristo con el otro hermano? ¿Te has preguntado eso? ¿Ya? Hermana Kenita, ¿usted cree en Jesús igual como creo yo? ¿Cierto? Nos preguntamos. Y para eso entonces es que debemos basarnos en el estudio bíblico. ¿Se da cuenta? En profundidad en la palabra del Señor. Y es por ello que siempre a usted le vamos a estar invitando a que estudie la Biblia y que estudiemos juntos la Biblia. Que interpretemos juntos la Biblia. ¿Se da cuenta lo que es eso? ¿Para qué? Para que todos estemos ahí, ¿cierto?, en esta edificación y que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Por lo tanto, el propósito de estos regalos no se realiza definitivamente hasta que se logren los objetivos de Efesios 4:13. La unidad del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, usted y yo debemos preocuparnos de estar unidos. Unidos. Por eso uno de los objetivos que siempre vamos a tener en el quehacer de la iglesia es el trabajar la unidad entre todos nosotros. Unidos. Para llegar a esa estatura que el Señor quiere y que vayamos todos juntos y en armonía. La unidad de la fe, del conocimiento. El varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, considerémonos cada uno en trabajar y desarrollar estos propósitos. ¿Conoce al Señor? Usted me dijo que sí. Conoce al Señor. ¿Sí? Le pregunto, ¿cuándo Jesús, y esto lo he preguntado varias veces, ¿cuándo Jesús pasó a ser el Cristo? Porque antes era Jesús de Nazaret, Jesús el hijo del carpintero, Jesús el que nació allá en la provincia de Galilea, ¿cierto? Y anduvo por Capernaum, y anduvo por ahí, pasó por el río Jordán, vino ahí a Judea, pasó por Samaria, se encontró con varias personas, su mamá se llamaba María, y todo lo conoce usted. Pero ¿cuándo pasó a ser el Cristo? ¿Y por qué nosotros le decimos, oh, es el Cristo? Hoy que hablaron de varios. ¿Cuándo? Hermana Marcela, hermano Jorge, allá me está diciendo algo. Yo la entendí al tiro, hermano Jorge. Después que resucitó, pues hermano, ¿cierto? Ahí pasó a ser el Cristo, el Señor de todo. ¿Por qué? Porque venció la muerte y venció ¿a quién? A Satanás, el que quiere matar a todos. ¿Se da cuenta? Entonces Él ahora es el Cristo, resucitó y está a la diestra de Dios, el Padre. Es el Cristo. Por eso le digo, ¿usted conoce a Jesús como lo conoce el que está al lado? ¿Se da cuenta? Y yo espero que usted conozca a Cristo como el que lo conoce. Miguel Ángel conoce a Cristo como Juanita lo conoce. ¿Te das cuenta? Esa es la idea. En conjunto, porque debemos ser uno en Cristo Jesús. Unidad, fe, para llegar a la estatura del crecimiento, ¿no? En la perfección. Iglesia amada. Debemos crecer unidos y por eso debemos estudiar. Esta unidad de la fe significa una perfecta armonía como miembros de este cuerpo. Por eso el dedo chico es importante, el ojo es importante, la oreja es importante, ¿no? En el cuerpo de Cristo tú eres importante. Aquí nadie pasa así como, pues es un hermano nomás. No, todos son importantes, ninguno sobra. Y todos debemos desarrollar algo en la iglesia. Interesante, ¿no? ¿Sí? Somos... ese era mi torpedo, déjalo ahí. ¿Ya? Hermanos queridos, Pablo decía acerca de este conocimiento. Vamos a Filipenses. Ya me queda poquito, hermano. Dije 25 puntos, voy en el 5. ¿Vamos bien? Ya nos están diciendo amén ya. Mira, Filipenses capítulo 3, versículo 8...
Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, decía Pablo, como pérdida por la excelencia ¿de qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, coma, mi Señor, coma, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo, hermano. ¿Se da cuenta lo que es eso de decir en este conocimiento del Hijo de Dios? Usted y yo debemos profundizar enteramente. Aquí no valen otras cosas. Todo Pablo dijo lo tengo por basura. ¿Y Pablo cómo era? ¿Qué características tenía Pablo? ¿Era un hombre humilde materialmente? No. ¿Tenía estudios? Sí. ¿Dónde estudió? En la USACH. ¿Dónde estudió? Dice a los pies de Gamaliel en la Universidad de Jerusalén. Hermano, quería una educación tremenda que sus padres mandaron a Pablo a estudiar. Era romano. Pertenecía a la élite, este hombre. Pero dice, todo eso por basura. ¿Para qué? Para conocer a Cristo. Por lo tanto, todo lo que tú eres, que no te sirva, dígale ante el Señor, Señor, tú me sirves a mí, en todo, porque tú eres mi Señor. ¿Se da cuenta? Pero estamos en la tierra y claro, hay que trabajar, hay que desarrollar, hay que ser veterinario, hay que ser de todas esas cosas. Pero que eso esté mucho más abajo para el conocimiento del Señor. ¿Me explico lo que quiero decirle? Por lo tanto, debemos conocer más a Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú hagas cosas para la gloria de Dios y por eso te ha regalado dones para esto, ¿ya? Versículo 10 del capítulo 3 de Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él, ya nos metimos en problemas. Semejante a Él en su muerte. ¿Usted quiere ser crucificado, hermano? ¿O en su muerte, dice? Semejante a Él en su muerte. ¿Complicado? ¿Complicado? ¿Sí? La idea es ser, buscar, ir, estar con Él, con el Señor. Porque Él nos quiere perfeccionar. En todo sentido, ¿sí? Los padecimientos los vamos a tener, ¿o no? No estamos libres de los sufrimientos, pero el Señor está conmigo. Y Él nos dice, ¿cierto?, en el poder de su resurrección. El Señor se levantó y Él es victorioso y nos hace a nosotros victoriosos. Porque Él está a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por ti y por mí. Por lo tanto, hermano querido, viva seguro en las manos del Señor. Enfrente la vida con el Señor. Y lo último que digo, porque ya veo que se nos va la hora, ¿no? Mire, en el capítulo 2 de Colosenses, versículos 2 y 3. ¿Ya? En esto tan interesante de conocer y conocer. Para que sean consolados, dice. Hermano querido, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, ¿y de qué más? Y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿De qué? El conocimiento del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Pucha, que tenemos que conocer más de Dios. Disculpen el concepto, ¿no? Hay que profundizar en las cosas de Dios. No sabemos casi nada. Hay que profundizar más, para buscar este conocimiento.
para poder entender a Jesús el Cristo, porque Él quiere edificar la iglesia. Por lo tanto, hermano querido, hermana querida, usted no es una casualidad que esté aquí en el templo. El Señor lo trajo. El Señor lo trajo para que escuche la palabra del Señor. El Señor la trajo para recordarle que usted tiene que hacer en la iglesia, tiene que desarrollarse en la iglesia, tiene que perfeccionar su vida ante el Señor, tiene que entender lo que Dios tiene de regalo para usted, para que la iglesia local sea bendecida. Por lo tanto, si usted ya sabe su don y no lo está desarrollando, es desobediente. Así de claro. Porque usted tiene que edificar la iglesia. Si usted tiene el don y dice, no, es que todavía no, le pregunto, ¿y qué va a hacer con ese don? ¿Lo va a guardar? Por favor, sea responsable, sea perfecto, con el concepto de madurez, sea maduro, sea perfecto, teleios, que significa madurez espiritual, teleios. Sea maduro, busque lo que Dios tiene, desarróllelo e edifique a la iglesia. Amén. No seamos mezquinos, edifiquémonos juntos para la gloria del Señor. Oremos, le invito a que oremos. Y una vez más le pedimos al Señor que podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Se puede, hermanos, porque no estamos solos. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Le invito a presentarse ante el Señor. Y una vez más dígale, Señor, quiero conocer mis dones. Señor, quiero saber qué hacer en estos regalos que usted tiene para la iglesia. Edifiquémonos juntos. Seamos responsables. Padre, te damos gracias una vez más, porque usted está presente aquí con nosotros y usted quiere hacer grandes cosas en la iglesia local. Estamos en un nuevo periodo de descubrir estos regalos para la edificación completa del cuerpo de Cristo. Ayúdenos a buscar de buena manera, ayúdenos a preguntar al Espíritu Santo qué es lo que Dios me regaló, para que así, Señor, yo pueda ser totalmente responsable de esto aquí, en la iglesia local donde tú me has llamado. Señor eterno, ya sabemos para qué están los dones, cuáles son los propósitos. Somos responsables ahora porque ya hemos escuchado tu palabra. Que nos vayamos inquietos a la casa. Espíritu Santo de Dios, sigue inquietándonos. Que este tema de conversación esté quizás en la sobremesa, en la familia, para que esto cada día amoneste a la iglesia. Queremos ser una iglesia madura, una iglesia que crezca, que avance, que bendiga, para ir al rescate de los que están perdidos sin conocer la salvación de Jesús. Padre, gracias por tu palabra, que es tan clara para poder entenderla, pero ahora ayúdanos para poder vivirla en medio de nuestra realidad. Gracias, Señor. Ahora vamos a cantar para ti, vamos a terminar nuestro culto y te vamos a pedir la bendición de lo alto, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cantamos.